Tú eres muy especial, Betty. Tienes una cabeza. Eres maravillosa. Eres increíble. Eres... Después de esta noche, confío en ti plenamente. Yo sé que tú nunca me vas a defraudar. Nunca. Te amo, Armando. Te amo tanto que podría dar mi vida por ti. Soy la peor persona del mundo. A pesar de todo, creo que fue una de las mejores noches de mi vida. Armando. Bro, Armando. ¿Estás bien, mi amor? Sí. ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro estás bien? ¿Les contamos la noticia? En 2 meses, Armando y yo nos casamos. Catalina me consiguió la catedral. ¡Yo no te importo nada, Marcela! Ok, está bien, hagamos algo. Si tanto quieres colaborar, vas a ayudar a Catalina con las invitaciones. No, sí, ya no puedo más. Ya no puedo estar más tiempo lejos de mi familia porque seguro están muy preocupados, entonces ya me voy. No se preocupe, Betty. Nosotros la llevamos. Vamos. No, gracias. Sí, vamos. Por favor, vamos. Armando, espérate. Ay, apúrate, Patricia. Asumo que pagaron la cuenta, ¿verdad? Ay, Betty, hija. Ay, mi amor. Nos estábamos muriendo de angustia por no saber de ti. ¿Qué pasó, hija? El coche falló y ahí donde estábamos no había señal, entonces ni siquiera recibí sus llamadas. Bueno, para que veas todo lo que puede pasar en un día, aunque sea cerca de aquí. Bueno, tu jefe tiene la obligación de comprarte un seguro si van a salir a carretera. ¿Se lo exigiste? No, pero es que no sabíamos que iba a pasar eso. No pensamos que iba a No, pasar. nadie piensa que va a pasar algo hasta que pasa. Pero ya, no me la regañes. Bueno, es que tiene que pensar antes de que pasen las cosas. Lo importante es que está bien y que ya está aquí. ¿Tienes hambre, hija? Ah, yo sí. Mis Julia, es que con esto de la preocupación ya quemé como 100,000 calorías. Sí, son las que te tragas en cada desayuno. Pues por eso, donde me las tengo que reponer. ¿Por qué no desayunamos y que Betty nos cuente del accidente de la noche que pasó? Betty, ¿en dónde pasaste la noche con tu jefe? En unas cabañas. Me voy a lavar las manos. Híjole. Bro, cuando te dije que te llevaras a Betty a esa reunión, jamás me imaginé que te ibas a quedar con ella toda la noche. Ándale, cuéntame. I wanna know. ¿Qué pasó? Porque los dos tenían cara de culpables, ¿eh? Pues pasó lo que tenía que pasar y ya. ¿En serio? ¿Lo hiciste? ¡Sí! Home run, bro. You are a true champ. Yo estaba dudando de tus capacidades. Pero ahora sí te ganaste mi respeto, ¿eh? Pero cuéntame. Quiero los detalles. ¿Cómo estuvo? No quiero hablar de eso. Bro, I understand. Debió ser algo terrible, pero era necesario para mantener a la fea controlada. A ver, si tú me vas a contar, entonces adivino. Te emborrachaste hasta quedarte ciego. No. ¿No? Bueno, entonces me hiciste caso y viste la foto de la modelo para inspirarte. No. ¿Tampoco? Ah, picarón, ¿ah? Magic Pill, la pastillita. No menos. ¿Cómo? No me digas que lo hiciste sin ayuda. Bro. Wow. Con razón no quieres hablar de eso. Eres un experto, bro. You are my hero. Pocos han atraído a tantos. Es más, brindo por ti, Armando Mendoza. You're a true hero. Y cumpliste como un hombre. I love you, bro. I love you. Ya, relájate, ya pasó.
Ah, sí, según tú ya, ¿con eso terminó todo o qué sigue? Bueno, ahora deja que ella siga sacando a B&M del hueco financiero y cuando lo logre, que nos devuelva la empresa. Done. Pero ya, smile, por favor, relájate. Yo sé que fue un sacrificio, pero fue en beneficio de todos, bro. Keep it in your mind. Y aparte, ¿sabes qué? Ya, es la última vez que te tienes que acostar con ella. Bueno, eso espero. Y pues ese dinero yo ya me lo gasté. Así que me lo debes. ¿Qué dinero? ¿De qué hablas, Patricia? Pues el que iba a ganar siendo tu wedding planner. Ya basta, ¿ok? Un día de esto me vas a enloquecer. Suficiente con lo de Armando. Ah, entonces tú también lo sentiste. ¿Qué cosa? Ay, Marcela, pues que estaban diciendo mentiras. Armando y Beatriz estaban ocultando algo. No me digas que tú le creíste a Armando. Obvio que le creí. Marci, los hombres son unos mentirosos. Es obvio que todo esto era un plan para estar con la otra. ¿Cómo va a ser un plan, Patricia? ¿No viste el carro cómo quedó? Pero ¿quién te dice que la otra no estaba ahí con ellos dos? Piénsalo, es una posibilidad. Y por eso fue que Ricardo nos quiso acompañar, para mantener a Armand informado de todo. Patricia, no había señal. Ay, Marce, los hombres tienen sus mañas. Hello. La gárgola estaba muy rara en el desayuno, piénsalo. Si tú me das chance, yo la torturo, ¿eh? Feliz, ya sabes. La agarro del bigote, la zarandeo, qué asco. Y luego de los pelos, la peino, lo que sea necesario para que nos diga la verdad. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Betty, ¿no crees que todo eso del coche descompuesto estuvo muy raro? ¿Y qué? No, obviamente no estuvo raro, yo estaba ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Que estoy mintiendo? Ah, pues no sé. No sé, eso dímelo tú, porque, Betty, tú últimamente no eres la reina de la verdad. Betty, ¿tienes que volver a la oficina ahorita? No, ya no. El señor Armando me dio el día libre. No, hombre, qué buen jefe tienes, Betty. A ver, te lleva de paseo con él. Se duermen juntos y encima de todo te da días libres a mitad de semana. Qué padre, Betty. Más jefes así en este mundo, por favor. A ver, Nicolás, no te entiendo. ¿Qué estás queriendo decir? Porque yo te conozco muy bien y sé que esto es un reclamo. Ya habíamos dicho que no nos íbamos a meter en la vida privada del otro. Pues Betty, culpa mía no fue. Aquí la que se perdió y nos puso a todos aquí con los pelos de punta fuiste tú. Betty, tú a mí me vas a contestar con la verdad. ¿Tú viste lo que viene siendo la bonita relación sexual con el señor Armando? V&M Fashion, Patricia speaking. No, this is a wrong extension. This is not the... Necesitamos hablar. Can you please give me a second? Estoy trabajando, ¿no ves? Sorry, you were saying... ¿Qué te pasa? Quiero que me digas todo lo que sabes acerca del novio de Beatriz. ¿Y yo como por qué tendría que saber de la vida personal de ese esperpento? Porque te pagué una buena cantidad de dinero para que estuvieras informada. Por esa razón. Dinero el cual ya se esfumó. Ah, ¿sí? ¿Quieres más? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Pues entonces averíguame todo lo que puedas acerca de ese hombre. Se llama Nicolás. ¿Y tú cómo sabes cómo se llama? Tú solo averigua y me avisas. Quiero saberlo todo. ¿Dónde estudió? ¿Cuánto dinero tiene? Todo, ¿ok? Me avisas. Tiraste mis papeles. ¿Cómo que se cayó? ¡Lo tiraste! ¡Uy, me caes fatal! Porque sí. ¡Ay, tarada! ¡Ay, te encontré, mi chofis! ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Sofía, mira, he sido paciente contigo. Te he consolado. He sido cómplice en tu crimen naranja. He esperado que me cuentes qué es lo que sucede.
con tu compadre Charlie, pero tú nada. Ahora no tienes ninguna excusa, así que suéltalo. ¿Qué te traes con Charlie? ¿No podrías haber escogido otro lugar, algo más discreto? ¿Y tú no podías haber escogido otra persona? Así que afloja. ¿Qué se traen tú y tu compadre? Yo soy una mujer casada. Ay, tú sabes muy bien que ese matrimonio se acabó hace muchísimo tiempo, por favor. Mana, él es mi compadre. Y de por medio, sí te recuerdo que hay un sacramento. Pues eso nomás le da más sabor al pecadito, ¿no? Berta, es el mejor amigo de Efraín. Es su compadre, no manches. Y por eso es la venganza perfecta contra el mendigo de Efraín. ¿O me vas a decir que no lo has pensado? Claro que no, porque yo no tengo una mente así toda retorcida y puerca como la tuya. Ay, Ana, por favor, reconócelo. Reconócelo tú. Reconócelo tú, que te gusta el Charlie. Claro que no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿No? ¡Me encanta! ¡Ay, Yo no me voy a callar. Oye, ¿y cómo te va con eso de el choque de cochecitos? Pues anda trayendo una camioneta de doble cabina y sin frenos. ¡Ay, mi madre! Y mi padre también. ¡Qué eres feliz, maná! ¿Qué? Bro, come on, smile. ¿Sabes algo que te puede ayudar a superar ese trauma? Hablar. Come on, I'm all here. Cuéntame cómo fue tu noche de horror y te prometo que te vas a sentir mucho mejor. Relieved. Ya te dije que no quiero tocar este tema. Ya. Bueno, ok. Te estoy tratando de ayudar. La verdad es que todavía no puedo creer que no hayas necesitado ayuda. Es todo un cemental, bro. De verdad. Ya, no, por favor, cambiemos el tema. Si no quiero saber nada ni de Marcela, ni de Betty, ni de nada. Ya, I'm done. Se acabó. Ok. Yo solamente te quiero ayudar. ¿Sabes qué? Hoy vamos a ser los mismos de antes. What do you mean? ¿Te acuerdas de Armandito? ¡No! ¿Todavía lo tienes? ¡Sí! Ese celular tiene los números de las mujeres más hermosas de Manhattan. Pensé que te habías deshecho de ella cuando te comprometiste de Marcela. Dámelo. No, mira, ya está prendido. Yo no sé cómo, siendo el presidente de una compañía como B&M, me está perdiendo los placeres de Manhattan. Te lo dije, bro. Hoy nos vamos de fiesta, ¿eh? Sí. Ahí está. Prendido. Primero. No lo puedo creer. No puedo creer que me estés preguntando esto, Nicolás. Sí eres mi mejor amigo, pero eso no te da derecho a meterte en mi vida privada. Ya lo habíamos dicho. No. De a ti. Tú aquí no me vas a hacer esos desplantitos. Ni te me hagas la ofendida, ni la digna. Que lo único que estoy haciendo es defenderte de ese señor. ¿Qué ese señor, Betty? Te estoy defendiendo de ti misma. Por favor, date cuenta. A ver, pues muchas gracias, qué amable, pero no necesito tu protección ni la de nadie. ¿Es que eres mensa o qué? A ver, todo esto es una trampa. ¿No asimilas? Qué padre. Te lleva a un día de campo el señor Armando. Y de la nada se empieza a interesar muchísimo en ti. Cuando antes le valías madres, Betty. No, eso no es cierto, Nicolás. Fuimos ahí porque teníamos una reunión muy importante de trabajo, eso es todo. Hasta bonita te ves cuando dices mentiras. Una pregunta. Cuando dices una mentira, ¿te la crees? Nico, ¿qué te pasa? No te debo ninguna explicación ni a ti ni a nadie. Estás insoportable como mi papá. Sí, estaré insoportable como tu papá, pero no soy tu papá, Betty. Soy Nico, tu amigo. ¿Y sabes qué pienso? Que te agarraron de ingenua. Y qué padre para ellos tener una empleada como tú. Padrísimo. ¿Pero sabes por qué? Porque ¿quién es la que va a dar la cara a todas sus cochinadas? ¿Cachan? ¿Tú? Te lo voy a decir una última vez. El señor Armando no es malo. Él lo único que quiere es salvar a su empresa y a la de su familia. Y yo creo en él. Y voy a apoyarlo en todo de aquí al final. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso.
tú también te quedarás con la boca abierta.